Una niña triste le dijo al joven millonario en la escuela: no recibí ningún regalo de Navidad. Cuando él descubrió por qué, hizo algo increíble. Mateo detuvo el auto en una calle lateral y miró por la ventana. La escuela parecía más pequeña de lo que recordaba. Después de 23 años, el edificio de ladrillo rojo seguía ahí, aunque las ventanas ahora estaban pintadas de azul y había un nuevo parque de juegos en el patio. Tomó el sobre del asiento del pasajero. Adentro había un cheque que haría una gran diferencia en el presupuesto de la escuela por bastante tiempo. Mateo no quería una fiesta, ni un discurso, ni una placa con su nombre. Solo quería dejar el dinero y marcharse. Será rápido, murmuró para sí. La oficina principal seguía en el mismo lugar de antes. Una señora de cabello canoso lo recibió con una sonrisa sincera. ¿Puedo ayudarlo? Quisiera hablar con la directora. Es sobre una donación. Claro, ella está terminando una reunión. ¿Puede esperar unos 5 minutos? Mateo asintió y se sentó en una silla de plástico. El pasillo olía a desinfectante y crayones, igual que antes. Sonó el timbre y los niños comenzaron a salir de los salones, sus voces resonando por los pasillos. La reunión con la directora fue breve, 15 minutos para entregar la donación, rechazar cualquier tipo de reconocimiento público y explicar que prefería permanecer en el anonimato. Ella le agradeció varias veces y él terminó la conversación con cortesía. Muchas gracias, señor Ramírez. Esto ayudará muchísimo a los niños. Eso espero. Mateo salió de la oficina y caminó por el pasillo hacia la salida. Ya la mayoría de los padres habían recogido a sus hijos, pero aún quedaban algunos niños esperando. Empujó la puerta principal y sintió el aire fresco de la tarde. Fue entonces cuando la vio. Una niña pequeña estaba sentada sola en los escalones del frente. Debía tener unos 4 años, con el cabello rubio alborotado que brillaba con el sol y unos ojos celestes enormes para su rostro tan chiquito. Llevaba un abrigo rosa deslavado que le quedaba grande y unos tenis blancos bastante desgastados. Movía lentamente las piernas, mirando al suelo con una expresión triste. Mateo se detuvo. Algo en la postura de la niña lo inquietó. Parecía perdida. ¿Estás bien?, le preguntó, acercándose. La niña levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. No recibí ningún regalo de Navidad, dijo de repente, sin siquiera preguntarle quién era. La frase tomó a Mateo completamente por sorpresa. ¿Qué? No recibí ningún regalo de Navidad, repitió, mirándolo directo. Y yo sí quería uno. Todos mis amigos recibieron algo. Se limpió la nariz con la manga del abrigo. Mi papá perdió su trabajo. Y nuestra casa está triste. Ni siquiera tuvimos cena de Navidad como otros años. Solo comimos fideos con mantequilla. Mateo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La forma tan casual en que hablaba de algo tan doloroso lo dejó sin palabras. Vaciló, y luego se sentó junto a ella en el escalón. ¿Cómo te llamas? Lupita. ¿Y tú? Mateo. No sabía qué decir sobre lo del regalo. ¿Vas a la escuela aquí? Lupita asintió. Sí. Estoy en preescolar. Pero quisiera que todo fuera diferente. ¿Diferente cómo? Quisiera que tuviéramos dinero. Que papi no hubiera perdido su trabajo. Que tuviéramos una Navidad de verdad. Las palabras salieron tan directas que Mateo no supo qué decir. Era como si la niña estuviera reportando hechos simples, sin saber el peso emocional que llevaban. ¿Y cuándo perdió el trabajo tu papá? En noviembre. Llegó muy triste y le dijo a mi mami que ya no tenía trabajo. Ellos pensaron que yo no estaba escuchando, pero sí escuché. Lupita jugaba con el borde de su abrigo. Después todo empezó a cambiar en la casa. ¿Cambiar cómo? Se callan cuando entro a la cocina.
Mami se queda mirando los recibos sobre la mesa y suspira. Papi sale cada mañana a buscar trabajo y regresa muy cansado. Lo miró. Y ellos piensan que yo no entiendo, pero sí entiendo un poquito. Mateo sintió un nudo en el pecho. ¿Cómo una niña tan pequeña podía entender que la vida puede ser tan dura? Y en Navidad, peor. En otros años teníamos pavó y cosas ricas. Mi abuelita venía con regalos. Pero este año. Lupita se encogió de hombros. Mi abuelita está enferma y no pudo venir. Y mami dijo que haríamos algo diferente, más sencillo. ¿Y qué hicieron? Fideos con mantequilla. Y mami trató de hacerlo especial, ¿sabes? Puso el mantel bonito y prendió una vela. Pero yo sabía que era porque no había dinero para nada más. Mateo podía imaginarse perfectamente la escena. Una familia intentando mantener la dignidad en una situación imposible. ¿Y regalos? No hubo. Mami dijo que Santa estaba muy ocupado este año y que tal vez vendría después. Pero yo sé que no va a venir. Lupita bajó la mirada. Mi amiga Camila dice que Santa solo viene para los niños que tienen dinero. ¿Tu amiga dijo eso? Sí. Y creo que tiene razón, porque todos los niños en mi clase recibieron regalos menos yo. Camila recibió una muñeca que habla. Pedro, un carro que se transforma en robot. Lupita suspiró, profundo. Yo fingí que también recibí cosas, pero creo que sabían que estaba mintiendo. Mateo no pudo responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 4 años que el mundo a veces es injusto? ¿Tú crees que es verdad que Santa solo quiere a los niños ricos? Preguntó Lupita. La pregunta fue tan directa, tan llena de esperanza y miedo, que Mateo sintió ganas de llorar. Yo creo, dijo finalmente, que a veces las cosas se complican para los adultos. Pero eso no tiene nada que ver con que tú hayas sido buena o mala. Entonces, ¿por qué no recibí nada? Fui buena todo el año. Ayudé a mami con los trastes. No peleé en la escuela. Me comí toda mi comida. La lista de buenas acciones que Lupita recitó como prueba de que merecía un regalo hizo que el corazón de Mateo se encogiera aún más. Lupita, mi amor. Una mujer salió por la puerta de la escuela. Tenía el cabello claro como la niña y vestía un vestido sencillo pero limpio. Ya terminé de hablar con tu maestra. Vámonos. Lupita se levantó rápido, pero antes de irse miró a Mateo una vez más. Gracias por hablar conmigo, Mateo. Nadie escucha cuando hablo de estas cosas. Gracias a ti, Lupita. Ella corrió hacia su mamá, quien le tomó la mano. Mateo las observó alejarse calle abajo. La madre caminaba despacio, como si cada paso le costara. Mateo se quedó sentado en los escalones unos minutos más, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Una niña de 4 años le había contado, con devastadora sencillez, lo que era no tener Navidad. Se levantó y caminó hacia su carro. En el camino, las palabras de Lupita le seguían dando vueltas en la cabeza. No recibí un regalo de Navidad. Nuestra casa está triste. ¿Santa solo quiere a los niños ricos? Mateo encendió el motor, pero se quedó estacionado un rato. Había algo en la honestidad brutal de Lupita que lo había conmovido profundamente. No estaba pidiendo lástima. Solo compartía su realidad con la naturalidad que solo los niños tienen. Su casa estaba en un vecindario tranquilo, con calles anchas y jardines bien cuidados. Era un mundo completamente diferente al que conocía Lupita. Mateo estacionó en el garaje y entró por la puerta de la cocina. El silencio lo recibió, como siempre. Subió directamente a su oficina en el segundo piso. En las paredes, diplomas y certificados contaban la historia de su éxito. Mateo Ramírez, dueño de una pequeña cadena de hoteles boutique. 42 años, exitoso, estable financieramente, y solo.
Abrió una gaveta del escritorio y buscó hasta encontrar una vieja caja de zapatos. Dentro había fotos guardadas por años. Sacó un pequeño álbum y comenzó a hojearlo. Allí estaba él, a los 6 años, sonriendo sin los dientes de enfrente. Su madre, joven y hermosa, lo abrazaba en una foto tomada en el patio trasero. Su padre aparecía en pocas fotos, siempre serio, siempre cansado. Mateo se detuvo en una imagen específica. Era la Navidad de su 7º año. Estaba sentado en el suelo de la sala con un carrito de juguete barato en las manos. Era el único regalo bajo el árbol seco que su madre había logrado conseguir. Recordaba perfectamente ese día. Se había despertado temprano, lleno de expectativas, imaginando los regalos que encontraría. Al bajar y ver solo ese carrito, sintió una punzada de decepción. ¿Te gusta, mi amor? Le había preguntado su mamá, con ansiedad en la voz. Sí, mami. Es el mejor carro del mundo. Ella sonrió. Pero Mateo había visto las lágrimas en sus ojos. En ese entonces, su papá tenía 2 trabajos para poder pagar la renta. No había dinero para regalos costosos, ni cena especial, ni decoraciones. Aún así, su madre intentaba hacer especial el día. Hacía galletas con el poquito de azúcar que tenían, ponía música en el radio viejo, e inventaba juegos. Pero Mateo recordaba claramente la tristeza que rondaba la casa en esos tiempos difíciles. El silencio pesado cuando no alcanzaba el dinero. La forma en que los adultos hablaban en voz baja sobre las cuentas, pensando que él no entendía. Esa sensación de que el mundo se había olvidado de su familia. Exactamente como se sentía Lupita ahora. Mateo cerró el álbum y se recostó en su silla. La pequeña niña rubia de ojos azules había tocado una herida que él pensó que ya había sanado. Despertó recuerdos que prefería mantener enterrados. Pero tal vez ya era hora de enfrentarlos. Se levantó y fue a la ventana. Afuera, la tarde terminaba. Algunas casas ya tenían las luces encendidas y podía imaginarse a las familias reuniéndose para cenar, los niños haciendo tarea, los padres llegando del trabajo, pequeños momentos de felicidad cotidiana. Lupita seguramente ya estaba en casa, tal vez ayudando a su mamá en la cocina o jugando sola. Y mañana sería otro día igual, sin regalos, sin sorpresas, solo la realidad de una familia tratando de mantenerse unida en tiempos difíciles. Mateo regresó a su escritorio y tomó la foto de su 7ª Navidad otra vez. El niño en la imagen se veía tan esperanzado, incluso con un regalo barato en las manos. ¿Cuándo esa esperanza se convirtió en la soledad que vivía hoy? Me recordó a mí mismo, dijo en voz alta, en su oficina vacía. Y era verdad. Lupita, con su honestidad simple y su tristeza transparente, le recordó quién había sido él antes de construir muros alrededor de su corazón. Le recordó lo que era sentirse pequeño en un mundo grande y complicado. Guardó las fotos en la caja y la colocó de nuevo en el cajón. Pero no podía sacarse a Lupita de la cabeza. Una niña de 4 años que preguntaba si Santa Claus solo quería a los niños ricos. Una niña que fingía haber recibido regalos para no sentirse diferente. Bajó a la cocina y tomó una manzana del refrigerador. Había suficiente comida para toda una semana. Comida buena, que apenas tocaba. Lupita había hablado de fideos con mantequilla como si fuera lo más triste del mundo. Y, en cierto modo, lo era. No por la comida, sino por lo que representaba. Mateo sabía que no existía Santa Claus. Sabía que los padres de Lupita probablemente estaban haciendo todo lo posible para poner comida en la mesa y pagar lo básico. Los regalos eran un lujo que no podían permitirse. Pero eso no significaba que Lupita tuviera que crecer sintiéndose olvidada por el mundo. Subió a su habitación y se acostó en la cama, pero sabía que el sueño no llegaría fácil. Se quedó mirando al techo, pensando en la conversación con Lupita, en las fotos viejas, en la tristeza que había reconocido en esos ojos azules.
Una niña no debería cargar con esa clase de desilusión. No debería preguntarse si era suficientemente buena para merecer un regalo. No debería ver a sus padres luchar y fingir que no entiende. No quiero que ella crezca con ese mismo vacío, susurró en la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo tenía un propósito que iba más allá del negocio o del éxito financiero. No sabía aún qué haría exactamente, pero sí sabía que haría algo. Lupita no sería olvidada, no mientras él pudiera hacer algo al respecto. Esa niña rubia de ojos tristes merecía saber que a alguien le importaba. Merecía sentir que no había sido abandonada por el mundo. Mateo no durmió bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la carita de Lupita. Escuchaba su vocecita. ¿Santa solo quiere a los niños ricos? Las palabras le daban vueltas en la mente como una canción que no se va. La mañana llegó lentamente y se levantó antes de que sonara la alarma. Ya sabía exactamente lo que tenía que hacer. Desayunó rápido, sin apenas tocar la tostada. Su mente estaba enfocada en una sola cosa, encontrar el regalo perfecto para Lupita, algo que le demostrara que no había sido olvidada, que merecía toda la alegría del mundo. Salió de la casa con un propósito claro. Manejó por las calles de la ciudad buscando la tienda adecuada. Pasó frente a varias jugueterías grandes y ruidosas, pero ninguna le pareció correcta. Lupita merecía algo especial. Algo único. Algo hecho con cariño. Entonces la vio, una pequeña tienda de artesanías en el centro. La vitrina estaba llena de objetos hechos a mano, muñecas, juguetes de madera, peluches. Todo tenía ese toque personal que él buscaba. La mujer detrás del mostrador era mayor, con el cabello blanco recogido en un moño impecable y gafas colgando de una cadenita dorada. Sus manos lucían hábiles y cuidadosas, acostumbradas a crear cosas hermosas con paciencia y amor. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Necesito una muñeca. Algo especial, hecho a mano. Es para una niña muy especial de 4 años. Los ojos de la mujer brillaron con interés. ¡Oh, qué hermoso! Una muñeca para una niña especial. Tengo varias opciones preciosas. ¿Cómo es ella? Mateo pensó un momento, imaginando a Lupita en su mente. Tiene el cabello rubio y los ojos celestes. Es muy valiente y dulce. Ha pasado por momentos difíciles últimamente. La mujer asintió con comprensión, como si entendiera perfectamente todo lo que Mateo no estaba diciendo. Ya veo. Ven, te voy a mostrar unas opciones muy especiales. Lo condujo hasta un estante donde había varias muñecas hechas a mano. Todas eran hermosas y únicas, claramente elaboradas con cuidado y atención al detalle. Pero una en particular llamó la atención de Mateo de inmediato. La muñeca tenía cabello de estambre rubio que brillaba suavemente con la luz de la tienda. Los ojos azules estaban bordados con una precisión asombrosa, cada puntada creando una expresión dulce y acogedora. Llevaba un vestido rosa claro con pequeñas flores bordadas, y era del tamaño perfecto para que una niña la abrazara con comodidad. Esta, dijo Mateo, levantando la muñeca con cuidado. Es perfecta. Excelente elección, dijo la mujer con una sonrisa. Esta es una de mis favoritas. Me tomó 3 días completos hacerla. Tocó con ternura el vestido de la muñeca. La hice con mucho amor. ¿Sabes? Siempre imagino a la niña que va a recibir cada muñeca que creo. Es exactamente lo que estaba buscando. ¿Podría personalizarla? Ponerle un nombre, tal vez. Claro que sí. ¿Qué nombre te gustaría? Lupita. Lupita. La mujer sonrió aún más. Lupita. ¡Qué nombre tan bonito! Lo bordaré aquí, en el vestidito, con hilo dorado. Se verá precioso y durará para siempre. Mateo esperó mientras ella trabajaba, observando cada movimiento delicado de la aguja.
Cada puntada estaba hecha con atención y paciencia, como si entendiera la importancia de ese regalo. La mujer tarareaba suavemente mientras bordaba, creando una atmósfera tranquila en la pequeña tienda. Listo, dijo finalmente, mostrando el resultado con orgullo. Mira qué bonito quedó. A Lupita le va a encantar esta muñeca. Las letras doradas brillaban suavemente sobre el vestido rosa, formando el nombre Lupita con una elegancia y ternura que tocó el corazón de Mateo. Es hermosa, dijo, sinceramente impresionado. Muchas gracias. Ahora la pondré en una caja especial para ti. Tomó una caja de cartón rosa decorada con listones y colocó con cuidado la muñeca dentro, envuelta en papel de seda. Los regalos especiales merecen envolturas especiales. Mateo pagó y salió de la tienda con la caja en brazos, sosteniéndola contra el pecho como si llevara un tesoro. En el camino hacia la escuela, ensayó mentalmente lo que iba a decir, cómo explicar que había regresado, cómo hacer que Lupita creyera la historia de Santa Claus. Cómo lograr que todo pareciera natural y mágico al mismo tiempo. Llegó a la escuela justo a la hora del recreo. Escuchaba a los niños jugando en el patio, sus voces alegres mezcladas con el sonido de pasos corriendo y risas despreocupadas. Estacionó el auto y caminó hacia la entrada, llevando la caja como si fuera frágil. Lupita estaba sentada sola en la misma banca del día anterior, observando a los demás niños jugar en los columpios. Hoy parecía aún más pequeña, más vulnerable, y a Mateo se le encogió el corazón al verla ahí, claramente todavía procesando todo lo que habían hablado el día anterior. Cuando lo vio acercarse, sus ojos se agrandaron de sorpresa. Mateo. ¿Volviste? Se levantó del banco, emocionada pero confundida. Pensé que no te iba a ver otra vez. Sí volví, dijo él, acercándose lentamente con la caja en las manos. De hecho, regresé porque tengo algo muy importante para ti. Lupita ladeó la cabeza, curiosa, con sus grandes ojos azules fijos en la caja rosa. ¿Para mí? ¿Pero por qué? Es una historia interesante. Mateo se arrodilló frente a ella, colocando la caja cuidadosamente en el suelo entre los dos. Anoche, cuando llegué a casa, pasó algo muy especial. ¿Qué fue? Preguntó Lupita, completamente atenta. Hablé con Santa Claus. Mateo habló despacio, observando su reacción. Fue a mi casa después de que me contaste lo de tu Navidad. Y me dijo algo muy importante. Lupita se sentó en el borde del banco, inclinándose hacia adelante. ¿Santa Claus fue a tu casa? ¿De verdad? De verdad. Y estaba muy preocupado. Dijo que cometió un error terrible aquí en la ciudad. ¿Qué clase de error? Se le olvidó entregar algo muy especial a una niña muy especial. Mateo empujó la caja hacia ella. De verdad se le olvidó. Fue su error. Y me pidió que lo corrigiera llevándote esto. Lupita miró la caja como si fuera mágica. ¿Estás seguro de que es para mí? ¿No es para otra Lupita? Estoy segurísimo. Me la describió perfectamente. Me dijo que era una niña valiente, con cabello rubio y ojos azules, que iba a esta escuela y que merecía algo muy especial. Con manos temblorosas por la emoción, Lupita empezó a desenvolver el regalo. Cada movimiento lo hacía con cuidado, como si quisiera saborear cada segundo. Cuando finalmente vio la muñeca, su carita se transformó por completo. Era como si el sol hubiera salido después de una larga tormenta. Sus ojos se iluminaron, su boca se abrió en una gran sonrisa, y soltó un pequeño grito de alegría. ¿Se parece a mí? Lupita levantó la muñeca con el mayor cuidado, como si fuera de cristal. Y mira, tiene mi nombre. Aquí está escrito en el vestido. Trazó las letras doradas con el dedo. Lupita, es mi nombre de verdad. Lo es. Santa Claus quiso asegurarse de que llegara a la persona correcta. Lupita abrazó la muñeca contra su pecho y cerró los ojos.
Por un largo momento no dijo nada, solo sintió el regalo que nunca pensó recibir. Cuando abrió los ojos, estaban llenos de lágrimas, pero de pura felicidad. Es lo más hermoso del mundo, susurró, como si compartiera un secreto. ¿Qué nombre le puedo poner? ¿Qué nombre crees que le queda? Miró la muñeca detenidamente, estudiando cada detalle. Luna. Como la otra muñeca que tenía antes. Pero esta es nueva, y perfecta, y hermosa. Luego miró a Mateo, directamente, con esos enormes ojos agradecidos. ¿Ya eres mi amigo? La pregunta fue tan simple, tan directa y honesta, que Mateo sintió cómo se le apretaba el corazón. Si tú quieres que lo sea. Si quiero, respondió Lupita sin dudar. Eres mi primer amigo adulto de verdad. Mateo se sentó junto a ella en la banca, sintiendo una emoción que no experimentaba desde hacía años. Y tú eres mi primera amiga de 4 años. Lupita rió. Una risa alegre y musical que resonó en el patio y pareció iluminar todo el día. ¿Te puedo decir un secreto? Claro que sí. Yo pensé que nunca iba a recibir un regalo. Pensé que el mundo de verdad se había olvidado de mí. Miró a Luna con adoración. Pero tú te acordaste. Y Santa Claus también. Mateo no pudo hablar por un momento. La gratitud pura en los ojos de Lupita era casi demasiado para soportar. ¿Cómo podía una simple muñeca hacer tanta diferencia en la vida de una niña? Yo estudié aquí, dijo finalmente, cuando logró encontrar su voz. Cuando era niño. Me senté en esta misma banca muchas veces. Lupita lo miró con renovado interés y sorpresa. ¿De verdad? ¿Aquí en esta escuela? ¿Justo aquí? Hace mucho tiempo, cuando tenía más o menos tu edad. ¿Y cómo eras cuando eras chiquito? Mateo pensó un momento, recordando al niño que había sido. Mucho como tú, la verdad. A veces un poco triste. A veces con miedo de que las cosas no salieran bien. A veces sintiéndome un poco olvidado también. ¿Y las cosas sí salieron bien? Sí. Tomó tiempo, y a veces fue difícil, pero sí salieron bien. Miró alrededor del patio familiar. Este lugar me enseñó muchas cosas importantes, sobre la amistad, sobre soñar, sobre no rendirse nunca. Lupita balanceó las piernas, abrazando a Luna contra su pecho. ¿Y ahora qué haces? ¿Dónde trabajas? Soy dueño de algunos hoteles. Sus ojos se abrieron con admiración. ¿Hoteles? ¿Como esos grandes y bonitos donde se quedan las personas cuando viajan? Exactamente. ¡Wow! Entonces eres súper rico, como en las películas. Mateo rió por la sinceridad de su comentario. Sí, bueno, un poco. Es verdad. Pero, ¿sabes qué he aprendido? ¿Qué es más importante que el dinero? ¿Qué? Tener amigos de verdad. Como tú. Lupita sonrió, apretando a Luna más fuerte contra su pecho. Y ahora tienes hoteles. Eso debe ser increíble. ¿Vives en un hotel? No, tengo una casa normal. Pero sí es bonito trabajar con hoteles. ¿Y sabes cuál fue el lugar más importante de toda mi vida? ¿Cuál? Mateo señaló el edificio de la escuela detrás de ellos. Aquí. Esta escuela fue mi primer lugar importante de verdad. Lupita miró la escuela, luego lo miró a él. ¿En serio? En serio. Aquí aprendí a leer, a escribir, a hacer amigos de verdad. Aquí descubrí que podía soñar en grande y trabajar para lograrlo. Hizo una pausa y la miró con ternura. Y aquí fue donde te conocí a ti. Entonces tú eras como yo, exclamó Lupita, sonriendo de oreja a oreja. Tú también te sentabas en esta banca y mirabas a los otros niños jugar. Exactamente como tú. A veces me sentía solo, a veces triste, pero siempre soñando. Y mírate ahora. Tienes hoteles y todo,
¿y conoces a Santa Claus? Lo miró con total admiración. ¿Eso significa que yo también puedo tener cosas bonitas cuando crezca? Claro que sí, Lupita. Puedes tener todo lo que tú quieras en la vida. Solo tienes que creer en ti misma y nunca dejar de luchar por tus sueños. Lupita se quedó callada un momento, procesando sus palabras. Mi mami siempre dice que las cosas van a mejorar pronto, pero a veces es difícil creerlo. Te entiendo perfectamente. A veces también fue muy difícil para mí cuando era pequeño. Pero mira dónde estoy ahora. Y mira cómo te conocí. Es verdad, dijo Lupita, mirando a Luna y luego a Mateo. ¿Crees que mi papi encuentre trabajo pronto? La pregunta sorprendió a Mateo por su madurez. Yo creo que sí. Tu papá parece ser una persona buena y trabajadora. Y la gente así siempre encuentra la manera. Eso espero. Quiero que nuestra casa deje de estar triste para siempre. Mateo sintió el impulso de abrazarla, pero se contuvo con respeto. ¿Sabes qué pienso? Que tu casa ya está menos triste hoy. ¿Por qué? Porque tú estás feliz ahora. Y cuando tú estás feliz, toda la casa se vuelve feliz también. Es como magia. Lupita pensó en eso con seriedad. Tiene sentido. Cuando llego a casa sonriendo, mami también sonríe. Y cuando mami sonríe, papi también. Exactamente así funciona. Se quedaron en silencio unos minutos, observando a los otros niños jugar en el patio. Lupita peinaba con cuidado el cabello de Luna con sus pequeños dedos. Mateo. Sí. Gracias por ser mi amigo. Y muchas gracias por traerme a Luna. Es el mejor regalo que he recibido en mi vida. Gracias a ti por ser mi amiga, Lupita. Me hiciste recordar cosas importantes que ya había olvidado. Sonó el timbre de la escuela, anunciando el fin del recreo. Lupita se levantó a regañadientes, abrazando a Luna con todo el cuidado del mundo. Tengo que volver a clase ahora. Claro. Hay que estudiar mucho. ¿Te vas a ir? Mateo dudó un momento. Sí, pero, ¿puedo regresar otro día para ver cómo estás tú y cómo está Luna? La carita de Lupita se iluminó como un árbol de Navidad. Sí, claro que puedes. Yo voy a cuidar muy bien a Luna, y le voy a contar todo sobre ti. Ella necesita conocer mejor a mi amigo especial. Será un placer conocerla mejor también. Lupita comenzó a correr hacia la entrada, pero se detuvo a la mitad del camino y se dio la vuelta. Mateo. ¿Le puedes decir a Santa Claus que le doy las gracias? Muchas, muchas gracias. Y que voy a cuidar a Luna para siempre. Lo prometo. Le va a dar mucho gusto saberlo, respondió Mateo con una sonrisa. Lupita agitó la mano con energía y corrió al interior de la escuela, abrazando a Luna como si nunca la fuera a soltar. Mateo la escuchó hablar emocionada con otros niños que se acercaban a ver la muñeca nueva. Se quedó sentado en la banca unos minutos más, viendo cómo la escuela se tranquilizaba después del recreo. Había algo diferente en el aire, una ligereza, una alegría que antes no estaba ahí. Tal vez era la sensación de haber hecho algo verdaderamente bueno. Algo que realmente importaba en el mundo. Se levantó despacio y caminó hacia su auto. En el camino, pensaba en la expresión de Lupita al ver a Luna. En cómo sus ojos brillaron cuando vio su nombre bordado en el vestido. Pensó en la pregunta sobre la amistad, tan directa y honesta, que le tocó el corazón de una manera inesperada. Mientras conducía de regreso a casa, Mateo ya pensaba en su próxima visita. Lupita le había dicho que podía volver, y claro que lo haría. Después de todo, los amigos de verdad no desaparecen después de dar un regalo. Y Lupita merecía tener un amigo de verdad en su vida. Mateo sonrió, fingiendo saludar a la muñeca. Hola, Luna. ¿Lupita te ha estado cuidando bien? Lupita puso una voz diferente, como si fuera Luna respondiendo. Me cuida muy bien.
Dormimos juntas todas las noches y me cuenta historias. Eso es bueno. Ustedes dos parecen ser grandes amigas. Lo somos, dijo Lupita entre risas. Le estaba contando a Luna mis planes para cuando sea grande. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles son esos planes? Lupita se sentó en el suelo e hizo una seña para que Mateo se sentara también. Voy a tener un restaurante bien bonito, con ventanas redondas y muchas flores al frente. Suena increíble. ¿Y qué tipo de comida vas a hacer? De todo. Pastel de chocolate, pasta, pizza, sopita calientita para los días fríos. Lupita hablaba con los ojos brillando de emoción. ¿Y sabes qué más? ¿Qué? Voy a dar comida gratis a quien tenga hambre. Si alguien no tiene dinero pero tiene hambre, igual podrá comer. Mateo sintió algo moverse en su pecho. La sencillez y bondad en las palabras de Lupita eran conmovedoras. Eso es muy hermoso, Lupita. Mi mamá siempre dice, todos merecen comer bien. Y yo estoy de acuerdo. Lupita acomodó a Luna en su regazo. En mi restaurante, nadie se va a quedar con hambre. Fue entonces cuando Mateo notó algo que le molestó. Miró alrededor y se dio cuenta de que todos los niños tenían loncheras o estaban comiendo algo, menos Lupita. Lupita, ¿no trajiste merienda hoy? Ella bajó la mirada y jugó con el vestido de Luna. No había nada en casa para traer. La respuesta fue tan natural que dolía aún más. Mateo sintió una punzada en el pecho. Lupita estaba acostumbrada a esa situación. ¿Tienes hambre? Lupita se encogió de hombros. Un poquito, pero está bien. Voy a comer en el almuerzo de la escuela. Mateo se levantó. ¿Y si vamos a comer algo ahora? Tú, yo y Luna. Los ojos de Lupita se agrandaron. ¿De verdad? Pero ya casi empieza la clase. Regresamos antes. ¿Qué te parece? Lupita miró a Luna como pidiendo permiso. ¿Qué piensas, Luna? Pausó como si escuchara una respuesta. Luna dice que es una gran idea. Mateo rió. Entonces está decidido. Vamos a buscar un lugar bonito para comer. Salieron de la escuela y caminaron por la calle. Lupita sostenía a Luna con una mano y con la otra señalaba cosas interesantes, como si fuera un paseo especial. Mateo la observaba maravillado por cómo encontraba alegría en las cosas simples, un perrito durmiendo en la banqueta, flores en un jardín, un pajarito cantando en un árbol. Mira esa panadería, dijo Lupita, señalando una pequeña panadería con una vitrina llena de pasteles y panecitos. Huele tan rico. ¿Quieres entrar? ¿Puedo? Por supuesto. Entraron a la panadería y fueron recibidos por el delicioso olor del pan recién horneado y pastel. Lupita se quedó parada en la entrada, respirando profundo. Huele como debe oler el cielo, dijo en voz bajita. Se sentaron en una mesita cerca de la ventana. Lupita puso a Luna en la silla de al lado, como si realmente fuera a participar. ¿Qué quieres comer? Preguntó Mateo. Lupita miró el menú con atención. ¿Puedo escoger lo que sea? Lo que quieras. Un sándwich de jamón con queso y un jugo de naranja. ¿Y Luna puede tener jugo también? Claro que sí. La mesera trajo el pedido, y Lupita comió despacio, saboreando cada bocado. De vez en cuando fingía darle un pedacito a Luna, hablándole suavemente. ¿Está rico el sándwich? Preguntó Mateo. Está buenísimo. Igualito al que mi mamá hacía cuando teníamos jamón en casa. Lupita bebió un sorbo de jugo. Cuando tenga mi restaurante, voy a hacer sándwiches así para los niños. Cuéntame más sobre ese restaurante. Lupita se animó de inmediato. Va a ser bien grande, con mesas de madera y sillas de colores. Cada mesa va a tener un florero con flores diferentes. Hacía gestos mientras hablaba, como si pintara la imagen en su mente.
Iba a haber una cocina enorme donde yo voy a preparar todo con mucho amor. ¿Y las ventanas redondas? Ah, sí. Las ventanas van a ser redondas para que entre mucha luz. Y desde cada ventana se va a ver el jardín con las flores que voy a plantar. Lupita sonrió. Así la gente va a comer mientras mira las flores. Mateo la escuchaba en silencio, cada vez más impresionado con la claridad de su visión. ¿Y sabes qué más? Va a haber un área especial para niños, con cuentos y juegos. Así mientras los papás comen, los niños juegan. Suena como un lugar maravilloso. Lo va a hacer. Y voy a contratar a personas que no pueden encontrar trabajo en otros lados. Como mi papi ahorita. Lupita bajó un poco la voz. Él es muy bueno en lo que hace, pero a veces la gente no le da oportunidad. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía una niña de 4 años tener tanta sabiduría y compasión? ¿Y lo de la comida gratis? Preguntó. Ah, eso es lo más importante. Lupita se inclinó como si fuera a contarle un secreto. Cada día a la hora del almuerzo, cualquiera que tenga hambre puede entrar a comer. No tiene que pagar nada. ¿Y cómo vas a mantener el restaurante? Lupita pensó un momento. Los que sí puedan pagar, van a pagar. Y con ese dinero yo compro comida para los que no puedan. Es fácil. La lógica infantil de Lupita era ingenua, y al mismo tiempo profundamente sabia. Mateo guardó silencio por un momento, conmovido por la dulzura y visión del mundo de la niña. ¿Has pensado en todo?, dijo finalmente. Pienso en eso todos los días. Cuando me acuesto con Luna, planeamos cómo será el restaurante. Lupita miró por la ventana. Y mi mami dice que soñar no cuesta nada. Así que yo sueño mucho. Tu mamá tiene razón. Y yo creo que tú vas a hacer ese sueño realidad. ¿De verdad lo crees? Sí. Tienes todo lo que se necesita. Un gran corazón y muchas ideas. Lupita sonrió y dio otro mordisco a su sándwich. Mateo, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo es tener un hotel? Debe ser como tener un restaurante, ¿no? Sí, es parecido. Yo me aseguro de que las personas se sientan bien cuando están en mis hoteles, igual que tú quieres hacer en tu restaurante. ¿Y te gusta? Me gusta mucho. Pero ¿sabes qué? Al hablar contigo de tu restaurante, se me están ocurriendo ideas nuevas para mis hoteles. ¿Qué tipo de ideas? Tal vez un espacio para que los niños jueguen. O un jardín donde los huéspedes puedan ver cómo crece la comida. Lupita aplaudió emocionada. Eso sería increíble. Como en mi restaurante, con flores. Terminaron de comer y Mateo pagó la cuenta. Lupita le dio las gracias varias veces, siempre incluyendo a Luna en su agradecimiento. Mientras caminaban de regreso a la escuela, Lupita se quedó más callada, como si estuviera pensando en algo importante. Mateo, dijo al fin. Sí. ¿Tú crees que pueda ver tu casa algún día? La pregunta tomó a Mateo por sorpresa. Mateo miró a Lupita, quien lo observaba con ojos brillantes y llenos de ilusión. ¿Quieres ver mi casa? Sí. Seguro es muy bonita, y Luna también quiere verla, ¿verdad, Luna? Lupita miró a la muñeca. Ella dijo que sí. Mateo pensó un momento. ¿Y por qué no? Lupita se había convertido en una amiga especial, y él quería corresponder a esa confianza. Creo que sí, puedes verla. El rostro de Lupita se iluminó como si acabaran de encenderle el corazón. ¿De verdad? ¿Cuándo? ¿Qué te parece este fin de semana? Podemos hablar con tu mamá para organizarlo. Le va a gustar la idea. Estoy segura. Y va a estar feliz de saber que tengo un amigo tan bueno como tú. A mí también me gustaría conocer a tu mamá, ¿y a tu papá? Lupita se quedó callada por un momento. Les vas a caer bien.
Mi mami siempre dice que la gente buena atrae gente buena. Tu mami suena muy sabia. Lo es. Y mi papi también, solo que está un poco triste últimamente por lo del trabajo. Llegaron a la escuela y Lupita se detuvo justo antes de entrar. Gracias por la merienda, Mateo. Fue la mejor de mi vida. Gracias a ti por contarme sobre tu restaurante. Ahora sé que, cuando exista, va a ser el primer lugar donde coma. Lupita rió. Y tú vas a ser mi primer cliente especial. Y Luna también. Corrió hacia la escuela, saludando con la mano hasta desaparecer dentro del edificio. Mateo se quedó de pie en la banqueta unos minutos, pensando en la conversación que acababan de tener. Lupita tenía apenas 4 años, pero sus palabras habían tocado algo muy profundo en su interior. La forma en que soñaba con ayudar a los demás a pesar de sus propias dificultades. La naturalidad con la que hablaba de alimentar a quienes no tenían nada. La manera en que incluía a Luna en todo, como si fuera una verdadera amiga. De camino a casa, Mateo no podía dejar de pensar en aquel restaurante con ventanas redondas y flores en el jardín. En la visión que una niña de 4 años tenía sobre cómo hacer del mundo un lugar mejor. En lo simple pero poderoso que era querer alimentar al hambriento. Y ahora, Lupita quería ver su casa. La idea lo ponía nervioso y emocionado a la vez. ¿Cómo vería ella su vida? ¿Qué pensaría de la casa grande y los objetos caros? Pero había algo que Mateo sabía con certeza: Lupita tenía una pureza en el corazón que él no había visto en mucho tiempo. Y fuera cual fuera su reacción, sería honesta y verdadera. Como todo lo que hacía Lupita. El fin de semana llegó más rápido de lo esperado. El viernes, Mateo se reunió con Lupita en la escuela y coordinaron la visita para el sábado por la tarde. Van a estar felices de conocerte, dijo Lupita, abrazando a Luna. Mi mami siempre quiere conocer a mis amigos. Ahora, parado frente a la casa de Lupita, Mateo sentía una mezcla de nerviosismo y curiosidad. La casa era pequeña pero bien cuidada, con un jardincito sencillo al frente y una cerca baja pintada de blanco. Había flores plantadas en botes improvisados y un pequeño porche con 2 sillas de plástico. Mateo tocó la puerta suavemente. Escuchó voces adentro y pasos acercándose. La puerta se abrió y apareció una mujer rubia, con una sonrisa cálida. Era Clara, la mamá de Lupita. Y en ese momento, Mateo entendió de dónde había sacado la niña esos ojos azules llenos de luz. Tú debes ser Mateo, dijo Clara, extendiéndole la mano. Lupita no deja de hablar de ti. Un gusto conocerla, Clara. Gracias por recibirme. Al contrario. Pasa, por favor. Mateo entró en la casa y fue envuelto de inmediato por una atmósfera acogedora. Era pequeña, pero todo estaba limpio y bien organizado. Los muebles eran sencillos, algunos claramente antiguos, pero había cuidado en cada detalle, amor en cada rincón. Mateo. Gritó Lupita, corriendo por el pasillo con Luna en brazos. Sí viniste. Luna, mira quién llegó. Hola, Lupita. Hola, Luna, dijo Mateo, sonriendo. Ven, ven. Quiero enseñarte todo. Déjalo respirar primero, dijo Clara, riendo. Malco. Ven. El amigo de Lupita ya llegó. Un hombre apareció desde la cocina, secándose las manos con una toalla. Era alto, de cabello castaño y mirada amable, pero Mateo notó cierta tristeza en su postura. Había algo en sus hombros levemente caídos que revelaba el peso de las preocupaciones. Malco, dijo el hombre, extendiendo la mano. Mucho gusto, Mateo. El gusto es mío. El apretón de manos fue firme, de alguien acostumbrado al trabajo duro. Sus palmas tenían los callos de quien había trabajado con esfuerzo toda su vida. Siéntate, por favor, dijo Clara, señalando el sofá de la sala. Hice un pastel esta mañana. ¿Te gustaría con café? Sería perfecto.
Muchas gracias. Lupita se sentó junto a Mateo en el sofá, colocando a Luna cuidadosamente entre ellos. Mateo, ¿quieres ver dónde duerme Luna? Claro que sí. Lupita se levantó y lo llevó a un rincón de la sala donde había una cajita forrada con una tela suave. Aquí duerme. Le hice una camita especial. Colocó a Luna dentro de la caja con mucho cuidado. Y ahora tú también lo sabes, Luna. Mateo es nuestro amigo. Mateo observaba la escena conmovido por la manera en que Lupita trataba a la muñeca como a una verdadera compañera. La caja era simple, hecha de cartón decorado con papel de colores, pero estaba llena de amor. La camita es preciosa, dijo Mateo. Mi mami me ayudó a hacerla. Todas las muñecas necesitan un lugar especial para dormir. Clara volvió de la cocina con una bandeja que traía café, vasos con jugo y rebanadas de pastel de maíz. Malco la seguía con platos pequeños y servilletas. Espero que te guste el pastel de maíz, dijo Clara mientras servía. Es lo que teníamos en casa para hacer. Me encanta el pastel de maíz, mintió con dulzura Mateo, aunque no recordaba la última vez que había probado uno. Todos se acomodaron en la sala con naturalidad. La disposición de las cosas y la calidez del ambiente hacían que Mateo se sintiera bienvenido de inmediato. Lupita se sentó en el suelo, junto a la cajita de Luna, como si quisiera incluirla en la conversación. Lupita me dijo que se conocieron en la escuela, comentó Clara. Así es. Fui a hacer una donación y terminamos hablando. Mateo dio un sorbo a su café. Es una niña muy especial. Eso es, dijo Malco, mirando a su hija con cariño. Siempre ha sido muy lista y muy cariñosa. Papi, cuéntale a Mateo de tu trabajo. Dijo Lupita de repente. Él tenía un trabajo muy importante. Mateo notó cómo Malco se removía incómodo en el asiento. Clara puso una mano suave sobre el brazo de su esposo. Lupita. No, está bien, dijo Malco, forzando una sonrisa. Trabajaba en una fábrica. Hacía piezas para máquinas industriales. ¿Por cuántos años? Preguntó Mateo. 15. Empecé justo después de que nació Lupita. Malco bajó la mirada hacia sus propias manos. Era un buen trabajo, dijo Malco. Buen sueldo, buenos compañeros. Me gustaba lo que hacía. ¿Y qué pasó? Preguntó Mateo. Malco suspiró. La empresa decidió cerrar la fábrica. Dijeron que ya no era lo suficientemente rentable. ¿Estaba lejos de aquí? Preguntó Mateo, aunque algo en su pecho ya se apretaba con una terrible sospecha. Estaba en el parque industrial, al otro lado de la ciudad. Me tomaba casi una hora llegar en autobús todos los días. Malco tomó un sorbo de café. Pero era lo que mantenía todo en esta casa. Lupita se levantó y fue a sentarse junto a su padre. Mi papi es muy bueno en lo que hace. Los jefes siempre lo felicitaban. Malco acarició con ternura el cabello de su hija. Era un buen lugar para trabajar. Había mucha gente buena allí. ¿Todos perdieron su trabajo? Preguntó Mateo. ¿Todos? 120 empleados. Malco negó con la cabeza. Algunos ya encontraron otro trabajo. Otros, como yo, seguimos buscando. Clara se levantó para servir más café en la cocina. Mateo notó que el tema era doloroso para toda la familia. ¿Y por qué exactamente cerraron? Insistió Mateo, aunque temía la respuesta. Dijeron que un inversionista compró el terreno. Querían derribar todo y construir otra cosa. Malco miró por la ventana. Era un edificio viejo, sí, pero sólido. Podía haber seguido funcionando muchos años más. Mateo sintió que el estómago se le encogía. Una sospecha horrible crecía en su interior. ¿Sabes qué van a construir ahí ahora? Preguntó en voz baja. Dijeron que un hotel, respondió Malco sin mirarlo.
Un hotel boutique. Algo así. Para gente con dinero. Las palabras le cayeron a Mateo como un golpe directo al pecho. Casi se le cae la taza de café de las manos. Él conocía esa historia demasiado bien. Porque él había sido quien compró ese terreno. Él había sido quien decidió cerrar la fábrica para construir su nuevo hotel. El aire en la sala se volvió más pesado. Mateo miró a su alrededor y, por primera vez, vio con otros ojos la sencillez de los muebles, los remiendos cuidadosamente cosidos en las cortinas. La manera en que Clara estiraba cada centavo para mantener la casa funcionando. Todo eso era consecuencia directa de una decisión que él había tomado fríamente, pensando solo en números y ganancias. ¿Está bien?, preguntó Clara, al regresar de la cocina, notando el cambio en su rostro. Estoy bien, gracias, logró decir, aunque su voz sonó débil, estrangulada por la culpa. ¿Estás triste, Mateo?, preguntó Lupita con preocupación. Estoy bien, Lupita. Solo estaba pensando en lo que dijo tu papá. Malco siguió hablando, sin notar la tormenta emocional que se desataba en Mateo. Lo peor fue que cerraron de la nada. El viernes todo estaba normal. El lunes llegamos y había un aviso en la puerta. Nos dieron 2 semanas para sacar nuestras cosas. ¿Solo 2 semanas?, preguntó Mateo, con dificultad. Solo eso. Y eso que muchos empleados llevaban más de 20 años trabajando allí. Malco negó con la cabeza. Nos dieron una liquidación básica, lo mínimo que exige la ley. Y ya. Mateo recordaba perfectamente esa transacción. Había sido asesorado por un equipo de abogados que se encargó de todos los detalles legales. Para él, no había sido más que otra inversión, una oportunidad para expandir su negocio. Jamás pensó en los rostros detrás de los números, en las familias que serían afectadas. Debe haber sido muy difícil, dijo, sintiéndose como un hipócrita. Lo fue. Aún lo es. Malco miró a Lupita, que ahora jugaba con Luna en el suelo. Pero no nos rendimos. Yo sigo buscando trabajo todos los días. Algo va a salir. Clara se sentó de nuevo y le tomó la mano a su esposo. Malco es persistente, y muy bueno en lo que hace. Alguien pronto lo va a notar. Definitivamente, dijo Mateo, aunque sus palabras sonaban vacías hasta para él mismo. Lupita se subió al regazo de su papá. Mi papi va a encontrar un trabajo mejor. Estoy segura. Malco le dio un beso en la cabeza. Con esta porrista que tengo, ¿cómo no lo voy a lograr? Mateo observó la escena con una mezcla de admiración y culpa. Allí estaba una familia que, a pesar de estar enfrentando grandes dificultades por culpa de una decisión suya, mantenía la dignidad, la unidad y el amor. No pedían ayuda. No se quejaban. Luchaban juntos, con esperanza y determinación. El silencio que siguió fue cómodo para todos, menos para Mateo. Él estaba luchando por procesar el peso de lo que acababa de descubrir. El pastel está delicioso, dijo finalmente, tratando de volver a la conversación. Gracias, respondió Clara con una sonrisa. Es receta de mi mamá. Simple, pero rica. Mateo, dijo Lupita, volviéndose hacia él, cuando yo tenga mi restaurante, voy a hacer pastel como el de mi mami para darles a las personas. Será el mejor pastel del restaurante, respondió Mateo, forzando una sonrisa. La conversación continuó por 1 hora más, pero Mateo estaba solo a medias presente. Su mente no dejaba de repetirse lo que había descubierto. ¿Cómo podía mirar a los ojos a Lupita, a Clara, a Malco, sabiendo que él era el responsable de haberles quitado su estabilidad? Cuando por fin se despidió, prometiendo volver pronto, Mateo salió de esa casa con un peso enorme sobre el pecho. Lupita lo acompañó hasta la puerta, con Luna en brazos. Gracias por venir, Mateo. A mis papás les caíste muy bien. A mí me cayeron muy bien también, Lupita.
la próxima vez te enseño mi cuarto, ¿sí? Me encantaría. Mateo caminó en silencio hacia su auto, sintiendo los ojitos de Lupita siguiéndolo desde la puerta. Encendió el motor y, al alejarse, una única certeza le retumbaba en la mente. Tenía que hacer algo para reparar lo que había roto. Aunque todavía no sabía cómo. Los días que siguieron a la visita a casa de Lupita fueron los más difíciles que Mateo había vivido en años. Apenas podía dormir, apenas podía concentrarse en su trabajo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro amable de Malco hablando de la fábrica cerrada para convertirse en hotel. Era lejos, pero era lo que sostenía todo. La imagen de Clara estirando cada centavo para mantener el hogar le perseguía. La sencillez digna de una familia que no pedía nada, pero claramente lo necesitaba. El sueño inocente de Lupita de tener un restaurante para alimentar a los hambrientos. Todo por una decisión que él había tomado fríamente, pensando solo en ganancias. El miércoles por la mañana, Mateo canceló todas sus reuniones. Su asistente se sorprendió, él nunca hacía eso sin una razón importante. Pero esta vez, la razón era la más importante de su vida. Salió de casa con un solo destino en mente. Necesitaba ver con sus propios ojos el lugar que había destruido la vida de tantas personas. Necesitaba enfrentar la realidad de lo que había hecho, tocar las paredes que antes habían albergado sueños y esperanzas. La vieja fábrica estaba en el parque industrial de la ciudad. Un barrio que Mateo solo conocía por los informes que recibía de sus abogados y arquitectos. Mateo nunca había pisado ese lugar antes. Para él, siempre había sido solo una dirección en una hoja de cálculo, una inversión con potencial de retorno. Condujo por calles que se volvían cada vez más modestas. Casas más pequeñas, jardines cuidados con amor pero sin recursos, negocios locales que claramente atendían a los trabajadores de la zona, una panadería con precios escritos a mano, una pequeña farmacia. Una tiendita de la esquina donde todos parecían conocerse por su nombre. Era un mundo completamente distinto al suyo. Cuando llegó al sitio, detuvo el auto frente a los portones cerrados y se quedó mirando por un largo rato. La fábrica aún estaba en pie, pero completamente vacía. Había un gran cartel moderno anunciando que ahí se construiría un nuevo hotel de la cadena Ramírez Boutique Hotels. Su nombre estaba impreso en letras grandes, orgullosas, anunciando progreso y modernidad. Pero para Mateo, en ese momento, el cartel parecía una lápida. Salió del auto y se acercó a la reja. El portón principal estaba asegurado con cadenas y candados, pero encontró una abertura en el costado por donde logró entrar. El lugar estaba demasiado silencioso, solo el viento movía papeles olvidados en el suelo, haciendo un ruido extraño al pasar entre las estructuras metálicas. El edificio de la fábrica era exactamente como Malco lo había descrito, viejo, pero sólido. Las paredes de ladrillo estaban manchadas por el tiempo y por décadas de trabajo, pero la estructura aún se mantenía firme. Las ventanas polvorientas dejaban entrar haces de luz dorada que creaban patrones en el piso abandonado. Mateo caminó lentamente por el exterior, tratando de imaginar cómo era cuando el lugar estaba en funcionamiento. 120 personas llegaban cada día para los turnos de mañana y tarde. Hablaban, reían, trabajaban codo a codo. Malco hacía su viaje de 1 hora en autobús para llegar, luego pasaba 8 horas fabricando piezas para maquinaria industrial. Por todas partes había señales de que la vida se había detenido abruptamente. En la cafetería, un tablero de anuncios aún mostraba avisos de reuniones del sindicato y eventos sociales que nunca volverían a ocurrir. Calendarios en las paredes marcaban días congelados en el tiempo. Una taza olvidada sobre un escritorio sugería que alguien había salido esperando regresar al día siguiente, pero ese día nunca llegó. Mateo entró al edificio principal por una puerta entreabierta. El silencio era opresivo. Sus pasos resonaban en el piso de concreto, creando un eco fantasmal que se multiplicaba por los pasillos vacíos.
Las máquinas habían sido removidas meses atrás, dejando solo marcas geométricas en el suelo donde estuvieron ancladas por años. Caminó entre esas marcas, tratando de imaginar el ruido que alguna vez llenó ese espacio, el zumbido de las máquinas, las conversaciones entre colegas, el timbre del teléfono, la vida ocurriendo. Subió por una escalera metálica a un mezanine desde donde se veía toda la planta. Desde ahí, podía imaginarlo todo. El movimiento constante de trabajadores, cada uno con su tarea, la energía de un lugar lleno de propósito. Ahora solo quedaban el silencio y las paredes manchadas por el tiempo. Mateo se sentó en una vieja silla de oficina que alguien había dejado atrás, y se quedó ahí, mucho tiempo. Solo observando y pensando. ¿Cómo pudo haber reducido todo eso a simples cifras en una tabla? ¿Cómo pudo haber firmado documentos que cerraban este lugar sin pensar en los rostros detrás de esos trabajos? El peso de la culpa era casi físico. Sentía como si llevara una piedra en el pecho, que no le dejaba ni respirar. No puedo seguir como si no supiera, dijo en voz alta al espacio vacío. Esto no va a convertirse en un hotel. Las palabras resonaron en la soledad, volviendo a él amplificadas. Y por primera vez en días, Mateo sintió algo parecido a un alivio. Había tomado una decisión. Aún no sabía exactamente qué haría, pero ya no podía fingir que no sabía. Se quedó otras 2 horas recorriendo los pasillos vacíos, subiendo y bajando escaleras, entrando en oficinas que alguna vez estuvieron llenas de vida. Trataba de asimilar la magnitud de lo que había pasado allí. De cómo una decisión suya, tomada cómodamente desde una oficina, había terminado destruyendo el sustento de tantas familias. Cuando finalmente salió, sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no podía ser el mismo hombre que había sido antes de conocer a Lupita y a su familia. De regreso, Mateo se detuvo en un teléfono público y marcó el número de Clara. Le temblaban un poco las manos. Hola. Hola, Clara. Soy Mateo, el amigo de Lupita. Mateo. Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Estoy bien. Clara, quisiera hablar contigo y con Malco sobre algo muy importante. ¿Puedo pasar esta noche? Hubo una pausa en la línea. Por supuesto. Siempre eres bienvenido aquí. ¿Ocurrió algo? Es complicado de explicar por teléfono. Prefiero hablar en persona, si no es molestia. No hay problema. A Lupita le va a dar gusto verte otra vez. Me preguntó cuándo ibas a regresar. Entonces, nos vemos pronto. Y, Clara, gracias. Mateo colgó con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Sabía que estaba a punto de tener la conversación más difícil de su vida, pero también sabía que era lo correcto. El resto del día pasó lentamente, como si el tiempo arrastrara los pies. Mateo intentó trabajar, pero no podía concentrarse. Revisaba contratos sin realmente leerlos, respondía correos de forma mecánica, tomaba llamadas importantes, pero su mente solo pensaba en lo que diría esa noche. A las 7 en punto, estaba otra vez en la puerta de Lupita. Pero esta vez, su corazón palpitaba por razones completamente distintas. No era ansiedad por conocer gente nueva. Era miedo. Miedo de enfrentarse a la verdad. Miedo de ver sus reacciones al descubrir quién era él realmente. Lupita abrió la puerta antes de que tocara, como si hubiera estado esperándolo en la ventana. Mateo, volviste. Lo abrazó fuerte, sin ninguna reserva. Luna te extrañó. Le dije que ibas a regresar. Yo también las extrañé a las dos. Clara apareció detrás de su hija, sonriendo con calidez. Pasa, Mateo. Malco está en la sala. Acaba de llegar del centro. Se acomodaron como la última vez, pero esta vez, Mateo no podía esconder sus nervios. Le sudaban las manos, y no dejaba de moverse en su silla. Lupita se dio cuenta de inmediato. ¿Estás bien? ¿Te ves preocupado? Sí,
Lupita. Estoy un poco preocupado. Necesito hablar con tus papás sobre algo muy importante. Malco se inclinó hacia adelante, con toda su atención en él. ¿Qué pasa, Mateo? ¿Podemos ayudarte con algo? Mateo respiró hondo, varias veces. No había forma fácil de decirlo. No había palabras que hicieran la verdad menos dolorosa. Malco. Clara, tengo que decirles algo. Algo que descubrí después de nuestra conversación el sábado pasado. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. Cuando Malco habló de la fábrica que cerraron para construir un hotel, reconocí la historia de inmediato. ¿Reconociste cómo? Preguntó Clara, frunciendo el ceño. Mateo miró a Lupita, que lo observaba con su curiosa inocencia, sin tener idea de lo que estaba a punto de escuchar. Luego miró a sus padres. Yo compré esa fábrica. El silencio que siguió fue ensordecedor. Malco y Clara lo miraron como si hubiese hablado en otro idioma, sin terminar de entender lo que acababa de decir. ¿Cómo dices? Malco preguntó en voz baja, con un tono que ya comenzaba a cambiar. ¿Tú, la compraste? Soy el inversionista que compró los terrenos de la fábrica. La cerré, sin saber cuánto daño causaría a las personas que trabajaban ahí. La voz de Mateo temblaba. Pero ahora lo sé. Y quiero devolver lo que quité. Malco se levantó de golpe, como si lo hubiera atravesado una descarga eléctrica. Las manos le temblaban ligeramente. Tú, fuiste quien cerró nuestra fábrica. ¿Quién nos dejó sin trabajo? Fui yo. Y ni siquiera sabía que existía gente como ustedes. Para mí, solo eran cifras en una hoja de cálculo. Costos operativos. Mateo bajó la mirada, incapaz de sostenerle los ojos. Jamás pensé en las familias que se verían afectadas. Nunca me detuve a imaginar que detrás de cada empleo había una historia, una vida, sueños. Clara se llevó la mano a la boca, claramente impactada. Lupita miraba a los adultos, tratando de entender qué estaba pasando, sintiendo la tensión en el aire. ¿Y por qué nos dices esto ahora? Preguntó Malco, con una mezcla de confusión, enojo e incredulidad en su voz. Porque después de conocerlos, después de ver cómo Lupita sueña con ayudar a los demás, después de entender lo que causó mi decisión, no puedo seguir fingiendo que no sé. Mateo levantó la vista y miró directo a Malco. Quiero arreglar esto. No sé exactamente cómo todavía, pero quiero devolver lo que les quité. A ustedes y a las demás familias que se vieron afectadas. Lupita se acercó a él despacito, abrazando a Luna contra el pecho. Mateo, ¿eso significa que puedes ayudar a mi papi a tener trabajo otra vez? Esa pregunta, tan inocente y llena de confianza, lo hizo sentir un nudo en la garganta. Voy a intentarlo, Lupita. Haré todo lo que esté en mis manos. Malco seguía de pie, tratando de procesar una verdad que acababa de cambiarlo todo. Clara lo invitó a sentarse otra vez con una mano suave en el brazo, pero él se mantenía tenso. No entiendo, dijo Clara, todavía en shock. ¿Por qué nos cuentas esto? ¿Qué quieres de nosotros? No quiero nada. Solo quería que supieran la verdad. Y que me den una oportunidad de reparar el error que cometí. El silencio volvió a llenar la habitación. Lupita se sentó en el suelo junto a Luna, claramente sintiendo el ambiente cargado aunque sin comprender toda la gravedad. Finalmente, Malco habló. Su voz era controlada, pero cargada de emoción. Tú cerraste nuestra fábrica. Le quitaste el trabajo a 120 personas. Cambiaste por completo nuestras vidas. Sí. ¿Y ahora, quieres arreglarlo? Sí. Malco miró a Clara, luego a Lupita, que los observaba con ojos grandes y preocupados, y finalmente volvió a mirar a Mateo. ¿Cómo? Esa era la pregunta que Mateo había estado esperando. Aún no tenía todas las respuestas,
pero ya tenía el inicio de una. Aún estoy definiendo los detalles. Pero te garantizo una cosa, ese terreno no se va a convertir en un hotel. No más. Fue el comienzo de una conversación que cambiaría sus vidas para siempre. Habían pasado 2 semanas desde que Mateo le confesó la verdad a la familia de Lupita. Fueron 2 semanas intensas, llenas de reuniones, llamadas y planificación. Pero también 2 semanas de esperanza renovada, de noches sin dormir pensando en posibilidades, de despertar cada día con un propósito que iba mucho más allá del dinero. Al día siguiente de su confesión, Mateo llamó a sus abogados y arquitectos con instrucciones claras. Cancelen el proyecto del hotel. Inmediatamente. Las reacciones fueron de total sorpresa. ¿Está seguro, señor Ramírez? Ya hemos invertido mucho dinero en la planificación, le dijo su abogado principal. Estoy absolutamente seguro. Cancelen todo. Paguen las multas necesarias. ¿Y qué haremos con el terreno? Voy a convertirlo en algo completamente distinto. En los días siguientes, Mateo investigó intensamente sobre cooperativas, habló con expertos, estudió modelos exitosos en otras ciudades. La idea que había comenzado a germinar en su corazón estaba tomando forma, transformar la vieja fábrica en una cooperativa comunitaria gestionada por los mismos trabajadores que perdieron su empleo. Pero no quería hacerlo solo. La primera persona a la que buscó fue a Malco. Se encontraron en una cafetería sencilla cerca de la casa de Lupita. Malco llegó con reservas, aún tratando de digerir todo lo que había descubierto sobre Mateo. Tengo una propuesta, dijo Mateo, directo al grano. Quiero que me ayudes a crear algo nuevo donde estaba la fábrica. ¿Qué clase de algo? Una cooperativa. Un lugar donde los antiguos empleados puedan trabajar juntos como socios de su propio negocio. Donde cada persona tenga voz en las decisiones y participe de los resultados. ¿Y por qué habría de ayudarte? Porque tú conoces a esa gente mejor que cualquier consultor. Sabes cuáles son sus habilidades, sus sueños, sus necesidades. Yo tengo el dinero y los recursos. Pero tú tienes algo mucho más valioso, conoces de verdad a tu comunidad. Malco se quedó en silencio, removiendo su café. ¿Cómo funcionaría? Cada ex empleado que quiera participar se convierte en miembro de la cooperativa, socio del proyecto. Todos tienen voto en las decisiones. Todos comparten las ganancias. El espacio se usaría para talleres, producción, servicios. ¿Y tú? Yo financiaré toda la renovación y el equipo inicial. Después de eso, ustedes administran el negocio. Yo solo estaría como asesor, si me quieren. Malco lo miró directo. ¿Por qué haces esto? Porque es lo correcto. Y porque una niña de 4 años me enseñó que hay formas mucho mejores de usar el dinero. En los días siguientes, Malco ayudó a Mateo a contactar a sus excompañeros de trabajo. Las primeras reuniones fueron tensas, llenas de desconfianza. Él fue quien cerró la fábrica y ahora quiere hacerse el buenito, dijo José, uno de los soldadores más antiguos. ¿Qué garantía tenemos de que no va a cambiar de opinión otra vez? Preguntó Rita, con los brazos cruzados. Entiendo completamente su enojo, dijo Mateo en una asamblea en el salón de la iglesia del barrio. Pero estoy aquí para ofrecer una oportunidad de reconstruir algo mejor que lo que había antes. ¿Mejor para quién? Lanzó María. Para ustedes. Para sus familias. Para toda la comunidad. Fueron necesarias varias reuniones más antes de que las personas comenzaran a confiar, pero algo había cambiado. La semilla estaba plantada. Quiero agradecer a mi amigo Mateo, dijo Lupita con su voz clara de niña, porque escuchó mi corazón, porque se quedó, y porque ahora es amigo de mi familia. El público quedó en completo silencio por un instante, tocado por la sinceridad de sus palabras. Luego, estallaron los aplausos. Un aplauso largo, sentido, que llenó el patio de la cooperativa como una ola de cariño.
Mateo no pudo evitar que se le humedecieran los ojos. No por vergüenza, sino por la profundidad del momento. Jamás imaginó que una niña de 4 años terminaría siendo su brújula moral. Ni que su visión cambiaría radicalmente la forma en que veía el mundo, el dinero y el propósito de su vida. Después del acto, hubo comida preparada en la cocina comunitaria, pan fresco de la panadería, jugos naturales y dulces hechos por las familias del barrio. Los niños corrían entre las mesas, riendo y jugando. Las madres charlaban animadamente mientras veían a sus hijos felices en el nuevo espacio infantil. Mateo caminaba entre ellos saludando, abrazando, escuchando agradecimientos, pero también historias. Historias que antes eran invisibles para él. Historias de esfuerzo, de pérdida, de esperanza. Historias que ahora tenían una nueva oportunidad. ¿Y ahora qué sigue? Le preguntó Malcolm mientras miraban el edificio iluminado por la tarde. Ahora los dejo a ustedes. Yo seguiré aquí, pero detrás, apoyando. Esto es de ustedes. Nunca fue mío. ¿Y tus hoteles? Siguen ahí. Pero ya no serán iguales. Estoy rediseñando muchas cosas. Espacios verdes, comedores abiertos, programas comunitarios. Pero más importante, ya no invertiré en nada que quite, solo en lo que dé. Malcolm lo miró con respeto, pero también con una especie de nueva amistad que solo nace cuando alguien demuestra, con hechos, que puede cambiar. Lupita se acercó corriendo, jadeando de tanto jugar. Mateo. Tienes que venir a ver lo que hicimos. Pusimos una manta para leer cuentos y Luna quiere que tú leas uno. ¿Yo? Sí. Tú le haces las voces mejor que nadie. Mateo se dejó arrastrar por la pequeña hasta el área infantil, donde un grupo de niños lo esperaba con ojos brillantes y libros en las manos. Se sentó en el suelo, Luna a un lado, Lupita en su regazo, y comenzó a leer. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en casa. Epílogo. El proyecto Comunidad Renacer se convirtió en un modelo replicado en otras partes del país. Lo que comenzó como una fábrica abandonada se transformó en un símbolo de cómo un error puede dar origen a algo bello, cuando se escucha, se reconoce y se actúa con el corazón. Mateo siguió vinculado al proyecto, pero ahora desde otro lugar. Como aprendiz. Como vecino. Como soñador. Lupita, años después, abriría su restaurante soñado. Con ventanas redondas, flores por todos lados y comida caliente para quien lo necesitara. Y, claro, un espacio lleno de libros y juegos para los niños. Y al fondo, en una estantería decorada con girasoles, descansaba Luna, vestida con su vestido azul, como testigo silenciosa de un sueño que empezó con un sándwich, una amistad, y un corazón dispuesto a cambiar. Mejor cada semana, respondía Malco, organizando las cartas con una sonrisa tranquila. A veces me cuesta creer que este lugar haya salido de las ruinas de lo que fue. No fueron ruinas, respondía Mateo, con la mirada puesta en el jardín donde Lupita jugaba con Luna. Solo fue una pausa, hasta que llegaron mejores ideas. Malco asintió. Ya no había sombra en su mirada, ni desconfianza. Entre ellos se había tejido algo más fuerte que la culpa o el perdón, se había formado una amistad construida con acciones, no solo palabras. ¿Y tus hoteles? Preguntó Malco mientras jugaban. ¿Siguen siendo lo mismo? Ya no. Ahora todos tienen un área de juegos para niños. Servimos pan hecho por cooperativas locales. Incluso estamos creando programas de inserción laboral para jóvenes. Pero lo más importante es que ahora escucho. Malco lo miró en silencio por un momento y luego sonrió con sinceridad. Entonces valió la pena. Las tardes de domingo pasaban así, entre cartas, charlas, risas y el sonido de la voz de Lupita inventando historias para Luna. A veces leía libros en voz alta para ambos, otras veces simplemente cantaba alguna canción que su madre le enseñaba.
Una tarde, mientras caía el sol y el cielo se teñía de naranja, Lupita se sentó junto a Mateo en la escalera del porche. Mateo, ¿tú crees que los sueños se hacen realidad? Sí, Lupita. Pero a veces los sueños necesitan ayuda. Entonces yo voy a ayudar a los de otras personas también, como tú. Mateo la miró con ternura. Tú ya lo haces. Este lugar, la cooperativa, mi cambio, todo comenzó contigo. Ella lo miró, sorprendida. ¿Conmigo? Sí. Con tu sueño de un restaurante con ventanas redondas y flores. Con tu idea de dar comida a quien lo necesita. Eso fue más poderoso que cualquier decisión que yo hubiera tomado en una oficina. Lupita no respondió enseguida. Se limitó a apoyar la cabeza en su brazo, con una en el regazo. Al poco rato, ya estaba dormida. Mateo se quedó allí, observando el cielo oscurecerse, sintiendo en el pecho algo que ya no era culpa, sino gratitud. Gratitud por la oportunidad de haber escuchado a tiempo, de haber cambiado el rumbo, y de haber encontrado en una pequeña niña y su familia algo que ni todo el dinero del mundo podría haberle dado, sentido. Porque al final, no era solo una historia sobre negocios, ni sobre errores, ni siquiera sobre redención. Era una historia sobre lo que sucede cuando se escucha con el corazón. Y sobre cómo, a veces, los sueños más grandes nacen en los corazones más pequeños. Ya es parte de la familia, susurró Lupita con una apretada contra su pecho. Solo que aún no hemos decidido qué título darle. La frase flotó en el aire como un secreto suave, apenas audible, pero suficiente para que todos la escucharan. Mateo se quedó quieto, sin saber si había imaginado esas palabras. Pero cuando vio la expresión de Malco, una sonrisa tranquila, abierta, y los ojos húmedos de Clara desde la puerta de la cocina, entendió que sí, las habían escuchado todos. Es verdad, dijo Clara acercándose con un trapo de cocina aún en la mano. Eres familia. Nuestra familia elegida. Y una familia que no se compra, añadió Malco dejando las cartas sobre la mesa, se gana. Y tú te la ganaste. Lupita se levantó del sofá del porche y abrazó a Mateo sin soltar a Luna. Siempre vas a ser parte de nuestra familia, ¿sí? Siempre, respondió él, abrazándola de vuelta. Si ustedes me quieren. Claro que sí, dijo ella, como si no hubiera otra opción en el mundo. La familia es familia. El atardecer envolvía todo en un resplandor dorado. El aire olía a hojas secas, pan horneado y café tibio. Y en ese pequeño porche, bajo la luz suave de una lámpara colgante, 4 personas y una muñeca compartían algo más fuerte que lazos de sangre, compartían un vínculo nacido del amor, la honestidad y los sueños compartidos. Hablaron hasta que oscureció. Sobre los planes para la semana, sobre los arreglos que Malco pensaba hacer en la cooperativa, sobre el nuevo sabor de pastel que Lupita quería probar el domingo siguiente. Nada extraordinario. Pero en esa simpleza, Mateo encontró todo lo que había buscado toda su vida, pertenencia. Al despedirse, como cada domingo, Lupita lo acompañó hasta el auto. Mateo. Sí. Gracias por ser parte de nuestra familia. Mateo sonrió, conteniendo la emoción en la garganta. Gracias por dejarme serlo. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Y mientras conducía de regreso a casa, ya sin luces del día pero con el corazón lleno, Mateo comprendió que ese porche, esa niña, esa familia, ese lugar, eran ahora su verdadero hogar. Porque, por primera vez, no solo tenía un propósito. Tenía un lugar al que siempre querría volver. Un lugar donde pertenecía.